Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nos complace saludarlos y queremos primeramente pues presentarnos. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Dayana. Ella es mi esposa Dayana. Somos un matrimonio direccionado por el Señor, que es lo que se supone. Y siendo coherentes con esto, el Señor ha puesto en nuestro corazón el sentir de crear este espacio en el cual nuestro anhelo es compartir de la luz que Cristo está trayendo en estos tiempos, porque lo que el Señor ha venido haciendo en este tiempo es algo totalmente que lo tomamos como diferente y distinto, pero la base y la esencia siempre ha sido la misma, sino que a veces nos enfocamos mal y lo que el Señor quiere hacer es reenfocar a su iglesia y básicamente ese es el alma de este podcast. No sé si tú quieras aportar algo a eso. Sí, Avívate Podcast ha nacido primeramente en el corazón de Dios. Amén. Y nos los ha traído, nos ha permitido ser esos instrumentos de poder en sus manos. Quiere que nosotros seamos esa luz y esa verdad que el Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas. Queremos impartirlas. Los regalos y las buenas noticias no se deben quedar solamente ahí. Hay que impartir y compartir. Compartir, amén. Yo pienso que el amor de Dios es tan grande que no cabe en nuestro corazón. Es algo que debemos compartir a los demás. Bueno, la temática o la dinámica que vamos a trabajar es una serie de episodios, empezando que vamos a tratar un tema que va a ser la base, vamos a sentar esas bases y también hace parte de esa alma del podcast, y es que entendamos que Dios no es para nosotros, sino que nosotros somos para Dios. Entonces es como un tema estructural, es como un tema base que vamos a estar tratando en este espacio. Y vamos a ir haciendo lo que el Señor nos vaya poniendo en el corazón. Somos instrumentos en sus manos y lo que Dios quiera que hablemos, eso lo vamos a hablar, pero básicamente es eso. Amén. Entonces espero que eso sea de bendición para sus vidas y de edificación también. Amén. Así es, Dios nos ha dado una estrategia y vamos a ir en cada episodio presentando unas personas hermosas, maravillosas, que son unos servidores del Señor. Amén. Y se dejan usar por Dios. Entonces Amén. Vamos a compartir con ellos y compartir también con ustedes de ese conocimiento que el Espíritu Santo ha traído a sus vidas. Entonces quiero que hagas la presentación. Vamos con la intro y damos inicio a este episodio. Es el único que puede hacerme suspirar, una gracia que me abraza. Bueno, estamos de vuelta. Quisiera presentarles a una persona que es familia. Es familia, no solamente familia en Cristo, sino verdaderamente familia. Él se llama Aldemar González, es el pastor de nuestra iglesia local. Y forma parte de nuestra familia, y hay ese aprecio y ese cariño especial hacia él. Y quisiera pues que lo recibiéramos con un aplauso por ese siervo del Señor. Él es Aldemar González. Bueno, pues cuéntenos algo. Bueno, Andrés, Dayana, gracias por esa invitación y gracias pues por darme la primicia. La oportunidad, porque eso es una oportunidad de servir al Señor. Dios nos ha hecho instrumentos en sus manos y 24 horas al día, 7 días a la semana debemos estar dispuestos a servir. Amén. Así es. Bueno, pues quisiéramos hacerle unas preguntas muy sencillas, muy cotidianas, muy personales. Inicialmente, en algo breve, ¿cómo fue la experiencia con el Señor, como ese proceso de conocer de Cristo y estar donde ahorita estás? Todo comenzó hace 22 años, más o menos. Estaba yo en una situación iniciando un hogar, iniciando una familia y tratando de iniciarlo a mis fuerzas, pero con muchos anhelos y muchos sueños. Y empieza el Señor mismo. Lo más sorprendente es que a mí no me trató ni me llamó con una enfermedad ni con una crisis
Él me Ok. llamó con amor. Él empezó a hablarme y a poner en mi corazón el sentir de buscarle. Y Dios usó a mi hija mayor, mi hija Paula, para hablarme y para motivarme a seguirle. Y le agradezco a Dios por esas bendiciones que me dio de 2 hijas que tengo. Y por ser instrumento, porque durante Amén. estos 22 años he podido entender y comprender que Dios nos llamó para ser instrumentos, pero de un tiempo para acá, hace más o menos un año larguito, el Señor nos ha ido direccionando en este tema, Amén. en el que Dios no es, nosotros no somos para Dios, como usted lo decía. No es Somos Dios para para Dios. nosotros, sino somos para Dios. A veces suena como porque un Él poco nos, enredo de trabalengua, sí, sí. porque Él nos hizo para Él. Fuimos Amén. hechos en Él, por Él Y y para Él. Amén. 22 años. Y normalmente Desanimo. lo que decía el pastor, tendemos a buscar a Dios siempre como en las peores circunstancias y no debemos de verlo así. Por eso vamos a empezar con estos episodios, porque vamos a empezar a cambiar el concepto de lo que es Cristo para nosotros y lo que somos nosotros para Él y nuestra posición en Cristo. Amén. Bueno, pastor de las Asambleas de Dios, ¿sí? El Concilio de las Asambleas de Dios. ¿Y cómo fue ese inicio de ese ministerio del pastorado? Que es un ministerio que no es fácil. Es un ministerio que no es fácil y está como a veces como también se convierte como una especie de tabú. A veces la gente lo ve como que le tiene miedo, no sé, como que le corre a ese ministerio. ¿Cómo fue esa historia y ese llamado al ministerio del pastorado? Pues bueno, Dios siempre llama con amor. ¿sí? Amén. Y Dios inició en mi vida un proceso que fue muy duro, que fue un proceso, una crisis que fue de más de 2-3 años, donde el Señor me empezó a formar, donde el Señor me enseñó a amar, donde el Señor me enseñó a ver todo diferente, ¿sí? Luego Él me traslada, me saca del lugar donde estaba, en mi lugar, digamos, de confort. Le estaba sirviendo a Dios, pero estaba en un lugar de confort y nos trae a este lugar y entendimos que Dios tenía un propósito. Él me había dado una palabra que me iba a sacar como esos buenos soldados que Él envía adelante. Y estando aquí en la Madrid me doy cuenta de que Dios cumplió esa promesa. Dios cumplió esa promesa. Iniciamos hace 7 años, vamos a cumplir 8 años con la iglesia establecida como congregación aquí en la Madrid. Amén. Qué bendición. Qué Bueno, bendición. nosotros nos congregamos juntamente con mi esposa aquí en las Asambleas de Dios de la Madrid y ha sido pues un proceso, pero hemos tenido el privilegio de ser parte del crecimiento de esta congregación. Es una congregación joven, pero con mucho amor y con la presencia y la verdad del Señor, que es lo más importante. Amén. Entonces, para nosotros es un placer ser escogidos por el Señor para compartir su verdad y para hablar de esa luz que debe resplandecer en la iglesia, porque si la iglesia no tiene luz, el mundo va a seguir en tinieblas. El mundo ya está en tinieblas, pero si la luz que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, no está, pues peor, va a ser peor. Entonces vámonos con la primera pregunta y quiero que tú la formules para continuar. Amén. Bueno, vamos a desarrollar el tema con unas preguntas y la primera es, la base de eso, como les decíamos, es llegar a entender algo esencial que la iglesia ha pasado por alto. La iglesia ha pasado por alto algo supremamente esencial y es a Cristo. Hemos predicado un evangelio sin Cristo. Hemos predicado un evangelio humanista y un evangelio totalmente desenfocado de la verdad. Por eso hay inmadurez, por eso no hay crecimiento. Y es precisamente lo que queremos, lo que el Señor quiere contrarrestar, y es de la forma en la que nos está usando en este espacio para hacerlo. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál fue el objetivo de Dios al crear al hombre, al ser humano? ¿Cuál cree usted que fue el objetivo de Dios al crear al hombre? Bueno, según la palabra, según las escrituras,
el propósito o el objetivo de Dios era darse a conocer. ¿Sí? Ok. Darse a conocer. Tal vez en algún tiempo escuchamos en algún discipulado que nos enseñaron, nos dijeron, Dios creó todo, hizo toda la creación y dijo, voy a crear al hombre para que el hombre administre, para que el hombre gobierne eso. Pero no era la intención del Señor, no era darle un regalo al hombre, no era hacer una creación para que el hombre, para ponerle tareas al hombre, no era darle una mujer para que la mujer, para que procrearan, administraran la tierra y abundaran en ella, no. El propósito del Señor era darse a conocer. Y Génesis capítulo 1, versículo 26, la primera página de la Biblia nos narra y nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Conforme Semejanza. a nuestra semejanza, ¿sí? Ok. Entonces cuando Él dice a nuestra imagen, pone la imagen en el hombre, pone su imagen en el hombre. Entonces ahí nos da una luz de que la intención de Dios era darse a conocer. Pone su identidad en nosotros. Pone su La esencia. identidad, sí. Presencia. Cuando Jesús está en la tierra hablándole a los discípulos, entonces allí en Juan 14:8, uno de sus discípulos le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, Jesús le dice, tanto tiempo ando con ustedes Felipe. y no me han visto, Felipe. No me han visto. ¿Sí? Estoy con ustedes y no me conocen. Yo soy en el Padre. Él venía diciéndoles esto. Es más, la carta a los Efesios, a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice que Él, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Sí? Hay un texto, creo que Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo vio, nunca lo vio. Pero por medio de Cristo, él siendo la imagen de Cristo, nosotros, los hombres que lograron verlo, que lograron palpar, que lograron estar en ese tiempo, los discípulos, lograron ver al Padre por medio de Cristo. Hoy nosotros lo vemos por la fe, ¿sí? Por la fe en el Hijo. Y Él se da a conocer a nosotros. El propósito es darse a conocer a la humanidad por medio de la palabra. Hoy nos está hablando por medio de Cristo. Ok. Darse a conocer. ¿Tú quieres aportar algo? ¿Cuál crees que fue ese propósito? Sí, gracias a la venida de Jesús es que podemos decir que conocemos a Dios, a lo que nos registra las Escrituras, ya que la Biblia, la palabra dice que Jesús es el verbo hecho carne y pues es por eso que conocemos al Señor. Amén. Bueno, yo quiero hacer un aporte y escuchaba un comentario y como una hipótesis de una persona muy usada por el Señor también. Y él decía que Dios quiso solucionar un problema que hubo en la eternidad. ¿Sí? El problema fue pues el pecado. Todos sabemos que el pecado no inició aquí con Adán y Eva, sino que el pecado ya existía. Que el pecado inició allá en el cielo con Lucifer. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo en Romanos que el pecado entró en el hombre, ¿sí? Y como el pecado entró en el hombre, entonces todos pecaron. Y pues por ende todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como esto ocurrió en el plano eterno, en el plano que conocemos como eterno, entonces Dios pues en lo eterno iba a estar siempre, ¿sí? Según el concepto que tenemos de eternidad es que perdura. Entonces el plan de Dios fue idear un plano diferente al eterno en el cual pudiera reflejar ese pecado, o sea, darle inicio, pero también darle fin, ¿sí? Entonces puso al ser humano en la tierra para lograr ese objetivo. Y este hombre hacía una analogía con un lavarropas, con una lavadora. Y él decía que la ropa sucia pues es el pecado, y el plan, él lo programó en esa lavadora, un plan perfecto, una ejecución perfecta, todo bien sistematizado, y le dio inicio a ese plan. Entonces, ¿qué ocurrió? El Edén nos puede reflejar, lo primero que se debe manifestar era el ambiente
de paz y de perfección que nos da el Padre, o sea, su paternidad, y es ese ambiente que conocemos como el paraíso, el Edén, ¿sí? Ahí se reflejó su paternidad. Todo estaba asegurado. Había todo. Él le dijo al hombre, puedes comer de todos los árboles, hagan, juzgad, multiplíquense, todo le dijo el Señor. Y tenían todo asegurado. Una relación con el Padre, dice que Dios descendía y estaba con ellos. Entonces, cuando el pecado entró a la tierra, al hombre, perdón, entonces se rompió esa relación. Ahí se manifestó el pecado por primera vez en el mundo, en el hombre, ¿sí? Ahí se manifestó eso y ahí continúa el plan. Pero Dios ya tenía dentro del plan pues la solución, porque se supone que lo más lógico es que si tú introduces ropa en la lavadora, pues es porque le vas a echar más adelante el detergente, el jabón. Y Él ya tenía preparado ese detergente, ese jabón que iba a limpiar ese pecado, y todos sabemos pues que es el Señor Jesús. Pero el plan se fue dando, se fue llevando. Y las sombras de Cristo precisamente es esa intención que siempre hubo del Padre en traer la solución. Pero a su tiempo perfecto lo fue. Y al final, cuando todo de hecho, ya todo fue consumado, solo que hasta ahora se está reflejando, ¿sí? Cuando ya todo se refleje, al final la ropa limpia que va a salir es Cristo. ¿Sí? Ese resultado limpio va a ser siempre Cristo y nosotros en Él. Por eso Amén. dice la palabra que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces nosotros somos Bueno, ese a ver, ¿qué reflejado pasó en la- allí en lo eterno? En lo eterno estaba todo creado, todo era perfecto. Lucifer, que era el adorador por excelencia, se rebela contra Dios, ¿sí? Es destituido de su trono, es destituido de su lugar. Y allí en Edén, ¿qué pasa? Viene él y tienta, trabaja a la persona, trabaja el alma de Eva, ¿sí? Y la convence, la pone a trabajar el razonamiento, la pone a trabajar el pensamiento, la pone a pensar en lo lógico. Le dice, con que Dios ha dicho que tú te vas a morir si comes de ese fruto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Él viene y siembra una simiente. Esa simiente corruptible la siembra en el corazón de Eva. Y eso la lleva a cometer el pecado de desobediencia. Y por ende, Adán comete el mismo pecado porque es seducido, pues, es tentado, es persuadido por su esposa a cometer el mismo pecado, ¿sí? O sea que Adán, perdón, pastor, Satanás satanizó a Eva, ¿sí? O sea, viendo de satanizar como una idea, ¿no? Como Viene la simiente corruptible, que es el pecado, ¿sí? Como el argumento cual de nació él. en el corazón de Lucifer, Amén. ¿sí? Y es sembrado en el corazón del hombre. Le inculcó eso al Le hombre. inculcó eso. Ok. Eso fue lo que sucedió en la eternidad y trascendió, porque todo lo que sucede en lo eterno trasciende en lo natural, ¿sí? Se refleja. Se refleja en lo natural, ¿sí? Entonces, Satanás quiso dañar o estorbar el propósito de Dios, que era darse a conocer, un Dios perfecto, una creación perfecta. Y Satanás siempre ha querido arruinar y dañar los planes de Dios. Ese es su plan. Distorsionar todo. Listo. Ese es un breve concepto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, pastor. Y la siguiente pregunta es, ¿qué se perdió en el Edén, lo cual fue recuperado en la cruz? Ok. ¿Qué se perdió en el Edén? Génesis 2:7 nos dice que cuando Dios creó al hombre, dice, tomó el polvo de la tierra e hizo al hombre, ¿cierto? Está hablando del cuerpo. Sopló aliento de vida en él, ¿sí? Que fue el espíritu que puso en él, ¿sí? Y lo llamó un ser viviente, o lo llamó alma viviente. Entonces ahí encontramos los tres componentes, llamémoslo así, del ser humano: que espíritu, alma y cuerpo. y cuerpo, ¿sí? Tripartita. En ese momento el espíritu estaba gobernando, porque el espíritu es el que tiene conexión directa con Dios. El espíritu, Dios hablaba al espíritu, y el hombre podía percibir la presencia de Dios fácilmente porque era al espíritu el que hablaba, ¿sí?
Entonces, cuando es Satanás, ¿por qué no sedujo al espíritu? Porque el espíritu no escucha la voz de Satanás. El espíritu escucha la voz de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Vino y le trabajó el alma, lo que decía hace unos minutos, le trabajó el alma a Eva y la puso a pensar. Y yo creo que esta conversación no se dio una sola vez en el huerto. Tuvo que haber sido muchas veces, como cuando, y pongo el ejemplo de cuando un hombre intenta seducir a una mujer. Y le empieza todos los días a saludar y a echarle el piropo y a decirle qué bonita estás. Y si el esposo no le dice qué bonita está, eso va martillando y va pegando. Y ella va razonando y va diciendo, diga, yo soy bonita y mi esposo nunca me lo dice, pero el vecino sí. No, yo sí te lo digo, no, amor. Y por eso a la esposa hay que decirle que está bonita. Sí. Así no esté bonita, así esté cachetoncita, así esté gordita, está bonita. Las amamos como sea. Sí. Entonces, él empieza a trabajarle y a ponerla a pensar. Y tal vez Eva pensaba, bueno, pero sí, tiene razón. Y maquinaba y pensaba y analizaba y le ponía lógica a las cosas hasta que llegó el punto que dijo, no, sí, voy a probar. La convención. Cuando ella prueba, cuando ella desobedece y toma ese fruto y prueba ese fruto, se da cuenta que no se murió. Porque esa muerte no iba a ser una muerte física, pero lo que muere ahí, lo que se pierde es el espíritu. El espíritu se desconecta de Dios. ¿Sí? O sea, ahí murió el espíritu. Ahí en el hombre. Logran matar el espíritu, la relación espiritual, el aliento de vida queda, ¿sí? Pero ya deja de gobernar el espíritu y empieza a gobernar el alma, ¿sí? Que el alma está compuesta por mente, voluntad y sentimientos. Emociones, sentimientos. Las emociones. En la mente están los pensamientos, los recuerdos, el razonamiento, el intelecto, la mente consciente, que es lo que tú sabes que estás haciendo, y el subconsciente, que es aquello que, como esa memoria donde está guardada todas las cosas, que muchas veces el enemigo sabe trabajar eso para hacernos sentir mal, para hacernos sentir que nadie nos quiere, para hacernos sentir que no valemos nada, para engañarnos, para traernos recuerdos del pasado, heridas del pasado. Entonces, el alma está gobernando y todas estas cosas se están moviendo. ¿Sí? La voluntad. El hombre siempre ha querido hacer su propia voluntad. Entonces, al gobernar el alma, ¿qué hace el hombre? Hace su voluntad. Le cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Le cuesta. Y el cuerpo va a reaccionar según quien lo gobierne. ¿Sí? Entonces, y pongo un ejemplo. Si a mí alguien me ofende, ¿sí? Si yo no estoy en el espíritu, si yo estoy gobernado por mi alma, entonces mis pensamientos, mis sentimientos se van a herir. Mis pensamientos van a decir, desquítese, vénguese. ¿Y cómo va a reaccionar mi cuerpo? Con una palmada, con un golpe, con una palabra, o peor, ¿sí? Con una venganza, con un arma, ¿sí? Pero cuando soy gobernado por el espíritu, entonces el espíritu me dice, pone la otra mejilla. Tú eres hijo de Dios. La palabra dice, pon la otra mejilla, porque eso se lo está diciendo el espíritu. ¿Sí? Okay. El espíritu solamente va a gobernar cuando tenga conexión con el espíritu de Dios. Cuando esté vivo. Cuando esté vivo. Yo quisiera hacer un paréntesis con respecto a eso, pastor. Y bueno, la palabra me dice en Ezequiel 38, creo que es cuando me hace una descripción de quién era Lucifer. Y me dice que su corazón se enalteció. ¿Sí? Si entendemos que en el alma está en la mente, tengo entendido también que cuando la Biblia me habla de corazón, se refiere a la mente. Entonces su mente se enalteció, su corazón se enalteció. O sea que Lucifer tiene alma, sentimientos, emociones, mente, voluntad. El alma solamente se comunica con el alma. O sea, el alma escucha al alma. Sí. Y el espíritu escucha al espíritu. Es parecido a lo que el apóstol Juan nos dice cuando dice que los del mundo oyen a los del mundo y les hacen caso. El que es terrenal habla lo terrenal. Exacto. Y lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que el hombre natural, el hombre que, entendiéndolo así, el hombre que es manejado, gobernado por su alma, no entiende las cosas del espíritu. Porque no puede. Porque se han de discernir. Por eso dijo el Señor, no contenderé más con el hombre, porque es carne.
¿sí? Porque el hombre estaba siendo gobernado por la carne. Y les doy un ejemplo ahí mismo en Génesis, cuando presenta la ofrenda Abel y Caín presentan su ofrenda. Ambas ofrendas eran buenas, ambas eran de lo mejor. Dice que la ofrenda de Caín era de lo mejor del fruto de la tierra, ¿sí? Pero él se ensoberbeció, sintió celos, su alma se hirió al ver que a Dios le había agradado la ofrenda de Abel. ¿Por qué la ofrenda de su hermano fue agradable? Porque fue una ofrenda por fe, porque Hebreo nos habla por la fe, Abel alcanzó testimonio, ¿cierto? Entonces viene Dios y le habla y le dice, porque ya conocía el pensamiento y la decisión que iba a tomar Caín, y le dice: Caín, el pecado está a la puerta. Pero Caín no lo escuchó porque estaba gobernando el alma, ¿sí? No escuchó la voz Entonces de Dios. no escuchó la voz de Dios, porque Ok. la voz de Dios la escucha el Espíritu. Cuando no hay conexión no se puede escuchar, ¿sí? Y por eso el texto lo dice: el hombre natural no puede obedecer, no puede actuar, no puede escuchar, porque no puede, simplemente No puede. porque no puede. Entonces, en conclusión, pastor, lo que nos ha venido explicando, lo que se perdió en el Edén, pero que se recuperó en la cruz, fue la conexión, la comunión Amén. con Y el el- Señor, con el Espíritu Santo. O sea, sí, como la resurrección del Espíritu. Exacto. Y el Señor venía anunciando esto. Jesús vino a la tierra, vino a traer una respuesta, y un día se encuentra con la samaritana. Y aquí vemos un claro ejemplo. La samaritana tenía un concepto religioso que había aprendido tal vez por muchos años, ¿sí? Donde ella le dice: nuestros padres adoran en el monte, nos enseñaron a que tenemos que adorar en el monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén. Pero el Señor le dice: viene el tiempo que ni en Jerusalén ni en el monte, Ujú. porque el Padre, tales adoradores buscan que me adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Ni siquiera es Entonces, un lugar. No es un lugar, es en el espíritu. No es una canción, es el espíritu. Ok. ¿Sí? Entonces, la iglesia ha confundido el término adoración. ¿Por qué? Pensamos, y todo el tiempo hemos pensado, que adoración es cantar, Sí. que adoración es cantar música cristiana. De hecho, le Sí. dicen a la música lenta, le dicen de adoración, y a la rápida le dicen de Exacto. alabanza. Y hay un concepto erróneo ahí, dice, a la que va, es como la música romántica Sí. y la música bailable, ¿cierto? Entonces, música suave es adoración, pero mi adoración es expresar a Dios lo que Él es, agradecimiento por lo que Él es, y alabanza es por lo que Él hace. Por lo que él ¿Sí? hace. Sus Entonces, atributos. mi alma puede alabar a Dios por lo que Él hace, pero Dios busca que yo le adore en espíritu. O sea, Y en cuando esencia. digo que no se necesita una canción ni se necesita música, es porque es mi espíritu el que adora. Ok. No se necesita una letra, ¿sí? No se necesita un momento, no se necesita un lugar. Una No hora. se necesita una hora específica con un ministerio de alabanza que me direccione, porque el adorador adora, es un estilo de vida, ¿sí? Entonces, el Señor le estaba diciendo a la samaritana: esa adoración en el monte y esa adoración en Jerusalén va a quedar obsoleta. No hay, ¿sí? No va a ser. ¿Va a ser qué? En Espíritu. el Espíritu. Y hay un texto que no lo recuerdo, que nos dice que alabemos a Dios con cánticos espirituales, ¿sí? Y un cántico espiritual no es una canción cristiana, porque hay canciones cristianas almáticas. Hay canciones cristianas que dicen llena mi mente y mi corazón, ¿sí? Llena mi vida, O sea, de llena tu mi amor. alma. Sí, llena mi alma, trabaja mi alma. Sí. Pero el Espíritu, Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu Que de soy que yo hijo. soy hijo de Dios. O sea, que el Espíritu se comunica con mi espíritu. Entonces, mi espíritu, al estar conectado con el Espíritu Santo, gobierna. ¿A Ok. quién gobierna? Al alma. Entonces, el alma reacciona. Entonces, yo ya no me muevo por sentimientos. Entonces, yo ya no adoro bien si estoy bien, porque hay cristianos que adoran a Dios o van a la iglesia o congregan cuando se sienten bien o cuando se sienten mal. Cuando tienen ¿sí? ganas. Cuando tengo ganas, cuando tengo la depre, entonces no voy, o voy porque necesito recibir, porque necesito una palabra, porque necesito que alguien ore por mí, porque necesito que alguien me ministre. Hay gente que ora cuando se siente mal para salir de ahí y sentirse pleno.
¿sí? Pero el hombre que está en el Espíritu se siente pleno porque hay una conexión. El Espíritu está hablando a mi espíritu, ¿sí? ¿Y cómo reacciona mi espíritu? En obediencia. ¿Cómo reacciona el alma? El alma se sujeta al espíritu y el cuerpo reacciona conforme a quien está gobernado. Está gobernado por el espíritu. Okay. Entonces lo que vino a hacer Jesús en la cruz del Calvario fue a darnos vida, ¿sí? Espiritual. Espiritual. Sí, por eso dice, estaban todos muertos en sus delitos y todos estábamos muertos. Delitos y Todos pecados. estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos. Pero nos podemos preguntar, pero yo estaba vivo, yo estaba trabajando, yo me movía hace 22, 23 años que yo no conocía a Cristo, yo estaba vivo, yo tengo recuerdos de mi niñez. Sí, pero estaba muerto en mi espíritu, no había nada de Dios. Hasta que vino Cristo, me llamó, me tomó, me hizo, me conectó con la iglesia, me conectó con su espíritu, más que lavarme, quitó el pecado. Porque una cosa, lo que hacía el sacrificio en el altar antiguamente era que limpiaba el pecado. Nos limpiaba y nosotros nos volvíamos a empuercar. Lo que vino a hacer el Señor es que quitó el pecado, lo desarraigó de nuestro corazón para llamarnos santos. Amén. Entonces empezó a gobernar el espíritu y ahora el espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios y por ende yo actúo por naturaleza, ¿sí? O sea, como mi hijo deseo ya de es Dios. actuar así. Como hijo de Dios ya está en mí porque Él es el que pone el querer por el hacer de todas Amén. las cosas. Amén, amén. Recuerden, no es lavar, sino el Señor quita. También vamos a ir aprendiendo esos conceptos que tenemos arraigados desde hace mucho tiempo. Y el Señor va a ir trabajando en nosotros y esa es la idea. Entonces, ¿vamos con la tercera pregunta? Sí, bueno, un breve resumen hasta aquí. Entonces, el objetivo de Dios fue darse a conocer y eliminar, darle un fin al pecado. Que se perdió la conexión con el Señor, la comunión, el Espíritu murió y Jesús nos volvió a traer ese Espíritu y esa vida a través de la cruz. Amén. Pastor, aunque bueno, todo se conecta, pero ¿cuál considera usted que es el plan original o que siempre fue el plan original de salvación? Bueno, el plan original. La Iglesia Católica habla de un pecado original, que es el pecado de Adán y Eva, ¿cierto? El pecado en el huerto. Algunos han dicho Jesús era el plan B de Dios, pero Jesús siempre fue el plan A. Siempre. Porque De hecho, es el Cristo único, ya ¿no? existía, ¿sí? Su propósito es darse a conocer, entendemos, ya lo hablamos, que darse a conocer por su Hijo, ¿sí? Porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. A través de ¿sí? su Hijo. Entonces, el propósito o el plan de salvación que él tenía, dice aquí Efesios 1, del versículo 9 al 11, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Qué es beneplácito? Es un sentir, ¿cierto? Un sentir bueno. A él le plació en su corazón darnos a conocer ¿qué? El misterio de su voluntad, según el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, todo lo que se perdió, lo que se esparció, lo que él había creado, perfecto, el Señor tenía un plan, volverlo ¿a qué? A reunir. Y cuando Adán y Eva le fallan, y cuando Adán y Eva se dan cuenta que estaban desnudos, ¿por qué se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque ya tenían uso de razón, tenían razonamiento y se dan cuenta y Dios no los llama y les dice, muchachos, ¿qué pasó? ¿Por qué me fallaron? ¿Por qué desobedecieron? Hay un problema aquí de relación, aquí hay un problema matrimonial. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vinieron a la iglesia? Dios no hace eso. Dios los confronta, sí, los hace entender su posición, en la posición en que habían quedado, pero les dijo, este problema no lo van a resolver ustedes. Aquí no hay, ustedes no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Y le habló, no al hombre, le habló a la serpiente y le dijo, pondré enemistad entre la simiente de ella y tu simiente. ¿Sí? O sea, era un problema entre dos simientes. Y la simiente de ella, la cual es Cristo, iba a herir en la cabeza, de ella la mujer. la cabeza, de ella es la mujer, iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente, que era lo que había sembrado
en el Satanás corazón del en el hombre. corazón ¿Sí? del- La simiente de la serpiente fue el argumento que Satanás sembró en el hombre, en Adán y argumento. Eva. Exacto. Lo que Ok. hizo que el espíritu menguara, que el espíritu muriera y avivara el alma. Entonces, ¿qué venía a hacer Cristo? A romper, a anular ese decreto de muerte que había sido sembrado allí en Ok, Génesis. acaba de recibir algo. Bueno, aquí vamos a estar como recibiendo esos destellos de luz. Siempre ha sido una lucha de argumentos. Sí, O sea, Satanás vino y sembró su argumento, su concepto y su idea en el hombre, y Dios vino a sembrar su argumento, que es la palabra, que es su Hijo, en nosotros. La palabra. Guau, Sí, o sea, la verdad. argumento contra argumento. sí. De hecho, él dijo, yo soy la verdad. ¿Sí? Él vino como la verdad a establecerse en el corazón del hombre. En el corazón, ¿por qué digo en el corazón del hombre? Porque cuando el espíritu está avivado, el corazón se sujeta. Se ¿Cierto? sujeta. El corazón se somete. El alma es gobernada por el espíritu. Entonces, él presenta este plan de salvación y se lo muestra a ellos. Le dice la simiente. Luego le habla a Abraham. Y cuando Abraham está allí que va a sacrificar a su hijo, él lo habla como una palabra profética y dice, Jehová se proveerá de cordero. Se Porque proveerá. hay una promesa para Abraham. Y le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque leemos las escrituras y el mismo Señor dijo un día las salvaciones de los judíos, ¿cierto? Viene de los judíos. Viene de los judíos, pero porque venía del linaje judío, pero la salvación era para toda la humanidad. Todas las familias de la tierra estaban incluidas en el plan de Dios. Eso lo dijo a la samaritana. A la salvación viene samaritana. de los judíos. Exactamente. Y se refería a eso. Entonces, el plan de salvación no era solamente para los judíos, el plan de salvación era para todas las naciones. Solo que venía la de tierra. los judíos. ¿Sí? Entonces, dice aquí el texto de Efesios 1, versículo 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que ese plan estaba en el corazón de Dios desde ¿cuándo? En la eternidad. Antes de la Era un fundación. plan eterno. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Entonces, ese plan se consumó en la cruz del Calvario. Cuando el Señor dice, consumado es, Él dice, todo el plan de mi Padre está hecho. Ese consumado es, Él se lo dijo al Padre. Él le dijo, Señor, Ya pagué. he terminado mi misión. Consumado es. Y dice que entregó su espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí en la cruz del Calvario Él cumplió todas las promesas y se cumplió todo el plan que Dios tenía para la humanidad. En la cruz del Calvario fuimos salvos. El espíritu es avivado, el espíritu es resucitado, dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, ya estamos sentados con él. Estamos sentados en lugares celestiales. Nuestra posición es celestial. Por eso Él dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué nos cuesta? ¿Y por qué a la iglesia le cuesta entender esto? Porque Vivimos en el Cronos. Porque vivimos en el Cronos En el Kairos de Dios. y el alma aún no ha podido procesarlo. No hemos podido entender qué es el espíritu, qué es en el espíritu, y entonces seguimos pensando en el alma y seguimos razonando y seguimos poniéndole lógica a las cosas y seguimos con nuestra mirada puesta en lo que se ve. Pero el Señor dice que tenemos que poner la mirada en lo que no se ve, En lo ¿cierto? Y verlo como si fuera, ¿cierto? Y por eso dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Cuando yo tengo mis ojos puestos en Cristo, entonces estoy caminando según lo que Él me dice. Pero cuando yo estoy poniendo la mirada en las cosas terrenales, ¿para dónde voy? Por la tierra, haciendo lo que todo el mundo hace. Ok. ¿Tienes algo para aportar? No, clarísimo
Clarísimo hasta ahí. Okay. Me llama la atención ese término consumado es, que de hecho es la base de la verdad del Señor. O sea, es la base para que la iglesia entienda cuál es ahora su verdadera posición. ¿Sí? Ya todo fue pagado. Esa palabra consumado es la palabra tetelestai, creo que es tetelestai, que significa la deuda fue pagada. Es una palabra que usaban cuando alguien te debía algo y te cancelaba esa deuda en su totalidad. Tú decías tetelestai. O sea, Mira, ya, todo fue pagado. Algo que tiene que quedarnos claro hoy es esto, porque no hemos entendido, y yo muchas veces di discipulado a uno, y yo le explicaba a mis discípulos esto. Yo les hacía una ilustración. Yo les decía, Cristo hizo contigo lo que a veces hacen muchas personas, ¿cierto? Tú vas a una cafetería y pides un café y pides unas rosquillas y tú te vas a pagar y dices, no te voy a cobrar, es gratis. Entonces tú sales diciendo, ay no, es gratis, ¿sí? Fui allá y es gratis. La salvación no fue gratis, ¿sí? Diferente es cuando tú entras a la misma cafetería, te atiende la misma persona, pides un café y pides unas rosquillas. Tú vas a pagar, ¿cuánto te debo? Y la chica te dice, no debes nada. ¿Por qué? Pero yo pedí esto. Sí, pero hubo alguien que pagó por ti. ¿Sí ves la diferencia? No es gratis, alguien pagó. Y cuando nosotros entendemos que alguien pagó, tenemos que estar agradecidos con ese que sabemos que pagó. El pecado pagado en la cruz no es que Jesús tomó nuestros pecados, tomó nuestra cruz, la llevó, pagó nuestros pecados y en nosotros no nos pasó nada, sino que Él nos tomó en Él, nos puso en Él, nos llevó a la cruz, morimos en Él, fuimos resucitados juntamente con Cristo, como dice aquí en Efesios, ¿cierto? Nos resucitó y nos puso en lugares celestiales. Nos quitó de ese lugar, porque es que el espíritu vive en lugares celestiales. El alma no puede vivir en lugares celestiales, es el espíritu. Entonces nos quitó de los lugares terrenales, digamos, o lugares donde no debíamos estar. Donde no deberíamos estar y nos puso en la posición celestial. ¿Sí? Esa es la posición. Pastor, siguiente pregunta así para ir avanzando, porque ya... ¿quiénes se salvan? ¿Quiénes se salvan? Buena pregunta. Buena pregunta, porque si tú vas a un sepelio, ¿sí? El sacerdote, el pastor, y yo he tenido que oficiar algunas ceremonias de despedida a alguna persona, un familiar de algún hermano de la iglesia, y uno quisiera tener la certeza y decir, hoy despedimos al hermano y que el Señor lo va a acoger en los cielos. Pero desafortunadamente no es así. Juan 3 nos habla y nos narra que un día fue Nicodemo, una noche fue Nicodemo, a escondidas fue a hablar con Jesús porque él estaba impresionado y estaba diciendo, oiga, las cosas que usted hace no las hace nadie si no está Dios con él. ¿Sí? Estaba asombrado de lo que Jesús estaba haciendo, pero el Señor percibe lo que estaba sucediendo en él y le dice a Nicodemo, te voy a decir una cosa, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes se salvan? Los nacidos de nuevo. ¿Sí? ¿Cómo así? O sea que yo tengo que entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Le dice, no, tú eres maestro de la palabra, tú eres maestro y no has entendido qué es nacer de nuevo. Pero ese nacer de nuevo no dependía tanto de nosotros. El Señor le estaba diciendo lo que iba a suceder después de la cruz. ¿Sí? Pastor, perdón, una interrupción ahí, que usted acaba de decir algo bien importante. Este hombre, este varón, era conocedor de la ley y no había nacido de nuevo. Entonces, el conocer mucha Biblia, el conocer mucha palabra, no nos garantiza que verdaderamente somos personas nacidas de nuevo, ¿verdad? Uno de los errores de la religión es que está llena de mucho argumento. La religión es religar, amarrar. Entonces la religión nos amarra a argumentos de hombres.
Entonces ellos no habían podido discernir, no habían podido encontrar a Jesús en las Escrituras. Todo Moisés y los profetas venían anunciando a Cristo, venían mostrando a Jesús. ¿Qué pasaba? Ellos no habían podido identificar a Jesús, lo tenían de frente y no lo habían podido identificar. ¿Sí? Entonces Jesús le dice a Nicodemo, tú eres maestro, porque ellos no habían podido entender, porque la que estaba gobernando en ellos era el alma. No había nada de espíritu, alma. Cuando una persona es almática, es religiosa. Entonces pone a otro a decirle, no, es que usted tiene que tomar un discipulado, usted tiene que vivir este proceso, usted tiene que pasar por acá, usted tiene que hacer esto para ser salvo. Y resulta que el Señor le dijo, no, mijo, es por fe. O sea, Es por algo fe. para agradar a Dios, hacer algo para agradar a Dios. Se cree que debemos hacer algo para agradar a Dios. Y la palabra nos está diciendo que Ganarnos nosotros fuimos todo. predestinados desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor quiso, por su beneplácito, darnos la salvación. O sea, le agradamos a Dios sin ni siquiera haber nacido en esta tierra. Amén. Ya le habíamos agradado. Amén. Entonces se salvan los que nacen de nuevo. Y Juan 3:15, ¿qué dice? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida Vida eterna. Entonces, Amén. ¿quién se salva? Todo aquel que cree. Cree. ¿Qué nos toca a nosotros? Creer. Y ¿Sí? hay un versículo también que dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está dando una señal de Cristo, y la señal es: yo soy la resurrección y la vida. Y la El que vida. cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él no está hablando de una resurrección física, él está adelantándose a una resurrección espiritual. Amén. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es prácticamente la última, porque la otra pregunta tiene algo diferente. A ver, ¿Cristo murió por todos? Cristo murió por todos. Por todos. Bueno, y con respecto a todos, hay muchas posiciones, muchos pensamientos con respecto a esto. De hecho, algunas personas lo llaman la expiación limitada, que es creer que Cristo no murió por todos, sino por los que ya él sabía que se iban a salvar y que iban a creer. Entonces, pero queremos escuchar cuál es su posición, pastor. Cristo murió por todos, y entendiendo todos como todos y cada uno de los seres humanos que han existido, existen y existirán. Bueno, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y cuando habla del mundo, está hablando de la humanidad entera, ¿sí? Él le había dado una promesa a Abraham, le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando está hablando de todas, y cuando está hablando de amó al mundo, significa que Él venía a salvarnos a todos, ¿cierto? Pero Juan 3:17 y 18 nos dice, el que cree será salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Entonces aquí podemos encontrar la respuesta. Es para todo aquel que cree. ¿La salvación es para todos? Sí, pero no todos somos salvos. Para todo aquel que cree, no se pierda, ¿sí? El que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído. Entonces no es que Dios lo condene. Yo hace un tiempo le preguntaba, en este tiempo de la pandemia, yo le preguntaba a la iglesia, ¿Dios condena? A algunos hermanos en su ignorancia, de pronto no lo han entendido, me decían, sí, pastor, sí, porque la gente... No, Dios no condena. El que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído, ¿sí? La salvación estaba para él. Él también había sido predestinado. Él estaba en el beneplácito de Dios. El beneplácito era el anhelo del Señor. Y la palabra dice que el anhelo de Dios es que ningún alma se pierda. ¿Sí? Dice que oremos por todos los hombres, porque el anhelo del Señor, la buena voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Entonces la salvación sí venía para todos. Pero depende de todo aquel que en Él cree, no se pierda. Ok. Amén. ¿Tú con qué posición tienes? Yo pienso igual que el pastor. Ok. La salvación es para todos, pero el Señor no hace excepción de personas y Y mira, Dayana, que aquí hay algo que es peligroso y que en la iglesia tenemos que tener mucho cuidado.
y que me gustaría decirle a las personas que vean este video, este podcast, tengamos cuidado, porque lo que decías hace un rato, el conocer la palabra no nos asegura la salvación. El asistir a la iglesia, el nacer en cuna cristiana no me hace asegurar mi salvación. ¿Por qué? Mira lo que dice acá en Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué estaba hablando? El pensamiento, alma, ¿cierto? Y su necio corazón se fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Recuerdas que los fariseos profesaban ser sabios, pero eran necios? El Señor los llamaba como fariseos, tumbas blanqueadas, sepulcros blanqueados, hijos de víboras, generaciones de víboras, todas esas cosas los tenían ese calificativo. ¿Por qué? Porque ellos se decían ser sabios. El mismo Nicodemo, el Señor le dice, tú eres maestro de la ley, ¿no entiendes esto? El Señor ha dicho cuál es el Entonces, intelecto, en la ¿no? iglesia podemos haber muchas personas gobernados por el alma, gobernados por el razonamiento, gobernados por el discernimiento humano, que nos lleva a poner en duda la palabra. Y la palabra se debe vivir por fe, ¿sí? Por fe. Abraham caminó por fe, y encontramos el listado de hombres del Antiguo Testamento que nos nombra Hebreos, y nos dice, ellos vivieron por fe, ¿sí? Abel, por su fe agradó a Dios. Enoc, Abraham, y todos caminaron por fe. Abraham, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y él se puso a razonar, oiga, pero será bonito donde me va a llevar el Señor. No, él tomó su familia y se fue, ¿sí? Eso es fe. Entonces nosotros en la iglesia podemos servir a Dios en cualquier ministerio, en cualquier lugar donde nos pongan a servir, y podemos predicar y podemos cantar y podemos hacer muchas cosas, pero podemos estar actuando en el alma. Adorando en el alma. O sea, cuidado. ¿se puede adorar en el alma? O se cree que se adora, pero estamos Nos estamos actuando en el engañando alma. porque podemos creer que estamos adorando o sirviendo a Dios, pero no ese es en mismo servicio nos está haciendo... Es que el servicio nos hace sentir tan chévere a nosotros. Sí, al O sea, alma le cuando gusta tú le servir. sirves a Dios, te sientes bien. Cuando dejas de servirle, tú dices, me siento vacío. Pero resulta que el servicio lo tenemos mal enfocado, porque creemos que servir son en las cuatro paredes. Es cantar, es predicar, es dirigir, es barrer la iglesia, es pararme en la puerta. Y creemos que tenemos mal ya enfoque Dios del está servicio. contento con nosotros. Exacto. Sí. Que estamos haciéndole un favor a Dios. Ajá. O sea, el alma le gusta servir. O sea, no se puede adorar en el alma sencillamente. Servir sí, pero no adorar. Ok, anotemos ese punto. Está bueno para un episodio futuro que de hecho ya tenemos planificado. Se sirve en el alma, pero no se adora en el alma. Ok. Bueno, ¿Última pues pregunta? son conceptos diferentes, pero no son relevantes para lo que verdaderamente es el enfoque de este espacio. Entonces, ¿qué se debe? La última pregunta, pastor. Y quisiéramos que sea súper corta, una palabra, 2 palabras, ya. Un abrebocas para el próximo episodio. Sí, algo así, Ok. que cree expectativa. ¿Qué se debe salvar? ¿Qué se debe salvar? Hay mucho que decir. Me dejan iniciado. Bueno, pero es para que continuemos. Le voy a dar 2 textos que tengo acá. Apúntelo, audiencia, apúntelo. Dice- Toma nota. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Sí? Eso está en el Evangelio de Mateo. Y les voy a dar otra, donde Mateo 16:26, donde le dice el Señor, dice, ¿por qué? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea que el alma es la que hay que salvar. Es la que hay que salvar. La que hay que salvar. El espíritu fue vivificado en nosotros, pero la tarea de nosotros es que el alma, nuestra alma, se sujete al espíritu. ¿Sí? Dejar de vivir en mi razonamiento, en mis sentimientos,
y empezar a vivir en el espíritu. Porque cuando yo no vivo en el espíritu, estoy viviendo en el alma, y el alma me lleva, al alma le gustan los deleites del mundo. Entonces el alma tiene que sujetarse al espíritu, ¿sí? Eso es un alma prosperada, un alma que entiende el propósito de Dios, entiende que Dios no es para mí. Cuando el alma entiende que Dios no es para mí, sino que yo soy para Dios, el alma dice, hágase tu voluntad. Amén, amén. El mismo Señor tuvo lucha con el alma. Cuando él, antes de entrar a Getsemaní, le dice a los discípulos, a los 3 amigos, les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero él no oró en el alma. Él le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Oró en el espíritu. Amén. Y por eso su alma fue confortada y por eso él pudo cumplir el plan. ¿Sí? Amén. Bueno, ya para terminar y para que lo vayan meditando, cuando el espíritu nos es dado, dice la palabra que son las arras, que es una garantía de nuestra salvación. ¿Qué posibilidades consideran ustedes que tenemos de alcanzar esa salvación siendo ahora gobernados por el Espíritu? Siendo Él esa garantía. Si somos gobernados por el alma, pienso que la garantía es nula, es cero. Pero siendo ahora gobernados por el Espíritu, el cual Dios nos dice, le doy mi Espíritu para que su alma pueda sujetarse y entiendan la verdad, para que alcancemos ese propósito del Señor y nuestra alma sea salva. Amén. Bueno, pues esperamos que eso haya sido de edificación para sus vidas. Vamos a continuar, esperamos que nos sigan acompañando, que compartan este video, que le den like, que se suscriban y vamos a seguir ahondando en todos estos temas y que el Señor siga trayendo luz a nuestro corazón. Así es, gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que somos Avívate Podcast y la gloria y la honra es para nuestro Señor. Pastor, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas y esperamos poderlo volver a ver pronto. Gracias Andrés, gracias Dayana. Espero que no sea la última, sino claro que me tengan en cuenta. Van a haber muchas. Chao, chao. Somos Avívate Podcast. Bendiciones. Dios les bendiga.